Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, ¿cómo están? Vamos a dar unos minutos para que entren las demás personas que van a entrar, inshallah. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos a empezar, inshallah, con esta clase de hoy, en la que vamos a hablar sobre la muerte de los niños. ¿Qué pasa cuando nos entran tantas dudas de por qué a un niño le pasan cosas tan malas como le pasó a este niño Rayán en Marruecos, que se cayó en un pozo y no se pudo rescatar a tiempo y murió? Cuando un niño muere, normalmente cuando una persona querida para nosotros nos cuesta, pero cuando es un niño el que muere, ese dolor y esa tristeza es aún mucho más fuerte y nos deja muchas dudas. Incluso hay personas que han perdido su fe al no saber cómo afrontar o no poder comprender la muerte de un ser inocente como lo es un niño. Bueno, primero me gustaría hablar un poco con este niño en Marruecos, con Rayán. Como habrán leído en las noticias, él cayó en un pozo seco a una profundidad de 32 metros y inmediatamente comienza un operativo para tratar de rescatarlo. Se perforó un hueco al lado del pozo y estuvieron trabajando día y noche para darle agua y oxígeno y comida, pero nunca se sabe si se logró tomar eso, o sea, con alimentarse, o llegó a utilizar el oxígeno. Aquí nos muestran muchas cosas. Primero, una vez el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo algo muy cierto. Dijo: si toda la humanidad se reuniera para beneficiarte en algo, no te en lo que Allah te prescribió. Y si toda la humanidad se reuniera para perjudicarte en algo, no te perjudicaría excepto en lo que Allah te prescribió. Este es un ejemplo vivo. Miles de personas, cientos de personas estuvieron tratando de ayudar al niño, cavando día y noche. Muchos estuvieron haciendo la voluntad de Dios se cumplió y el niño lamentablemente falleció. Entonces vean algo, Allah no le devolvió el niño a sus padres, sino que se lo llevó hacia él. Y en esto hay una sabiduría muy grande de parte de Allah. Es muy difícil de entender, es difícil de aceptar, pero hay una sabiduría muy grande. A pesar de que miles de personas en todo el mundo estuvieron haciendo súplicas por el bien del niño,
Allah se lo llevó hacia él. Y vean algo, esto es algo que, aunque nosotros nunca hemos visto al niño, nunca llegamos a compartir con él, y antes de todo esto no sabíamos que existía, pero nos conectamos emocionalmente con ese niño. O sea, sentimos una conexión con ese niño, y a todos nos dio mucha tristeza lo que le pasó. Les pasó mucho más, fue mucho más fuerte para ellos, todas las personas que estaban allí. Pero fíjense en algo, todo ese sentimiento de misericordia, todo ese sentimiento de amor que sentimos por ese niño, comparado a la misericordia de Allah, no es nada. La misericordia de Allah es mucho, mucho más grande que la misericordia que cualquiera de nosotros o que toda la humanidad pueda sentir por ese niño. Allah no se lo devolvió a sus padres, sino que se lo llevó hacia él, hacia su misericordia. Entonces, ¿cómo podemos decir que se lo llevó a su misericordia o que eso es algo bueno para ese niño? Cuando sabemos qué es lo que pasa con un niño al momento de morir, vamos entendiendo un poco. Primero que nada, ¿qué pasa cuando un niño muere? Cuando un niño muere, ya sea que sus padres sean creyentes, en el paraíso garantizado. Los niños no van a rendir cuentas, los niños no van a responder por sus obras, sino que ellos tienen el paraíso garantizado. Y también sus padres, si es que son pacientes y si es que llevan esta pérdida con paciencia y con... Hay muchos dichos del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con un niño al momento de morir. Uno de ellos es que dice que él tuvo una imagen y se le reveló que los niños están cuidados por alguien. Hay una persona que está cuidando a los niños. ¿Quién es esa persona? Es el profeta Ibrahim, que la pasa con él, y su esposa Sara. Hay una montaña en el paraíso, una montaña muy grande, una montaña muy bonita, una montaña muy hermosa que tiene el río cerca y está adornada con todo tipo de flores, con todo tipo de árboles, en el que Ibrahim, que la pasea con él, y Sara, su esposa, que la pasea con ella, están cuidando a los niños. Esos niños están jugando. Vean que Allah les mantiene su naturaleza de niños, se les mantiene su infancia, y ellos están jugando y llevan desde que mueren hasta que llegue el día del juicio. Ellos están jugando, ellos están disfrutando, están haciendo lo que debería hacer todo niño, que es estar distrayéndose, estar corriendo, estar jugando y siendo cuidado nada más y nada menos que con el profeta Ibrahim y su esposa Sara. Ellos lo van a cuidar hasta que en el día del juicio ellos se lo entreguen a sus padres. Cuando las personas sean resucitadas, Ibrahim y Sara le van a decir a cada... Incluso los niños que mueren más pequeños, los bebés que mueren incluso siendo niños de pecho, ellos siguen siendo amamantados en el paraíso. El profeta, que la pasea con él, dijo: mi hijo Ibrahim murió y era un niño que tomaba pecho, y él está siendo amamantado en el paraíso. Él va a completar su periodo de lactancia en el paraíso. Entonces los niños están en el paraíso, están justamente ahora en el paraíso, están disfrutando, están jugando, no tienen miedo, no tienen temor, no se sienten solos, no se sienten tristes, y ellos están extrañando a sus padres. Ellos tienen el anhelo de ver a sus padres, pero también están seguros de que ese momento va a llegar. No es que un niño lo llevas a una guardería y en la guardería se pone a jugar, se pone a disfrutar. Él sabe que sus padres van a volver a buscarlo, y él se enfoca en disfrutar de los juguetes que tiene allí. Pero ellos no tienen unos juguetes, sino que ellos están en el paraíso, están en un jardín, están siendo cuidados, abrazados y besados por Ibrahim y su esposa Sara, que la pasea con ellos. La hermana Giri dice que si los niños crecen, no, los niños no crecen en ese tiempo, ellos se quedan en ese momento con el tamaño con el que murieron,
pero después del día del juicio ellos van a tomar su forma final, donde van a ser hombres y mujeres. Eso va a ser antes de entrar al paraíso, que ellos van a tomar su forma final, igual con todas las demás personas. Entonces, los niños están tranquilos, están jugando, pero ¿qué pasa con los padres? Para los padres que han perdido, sentó ante el profeta que la pasa con él con un bebé y le dijo, Tarek, los que están preguntando, ya todas las preguntas se van a responder al final de la clase, pero las voy a dejar para el final para que podamos continuar, ¿sí? Nadie va a envejecer. La edad del paraíso va a ser 33 años y nadie ni va a envejecer ni se va a hacer más joven, sino que va a tener siempre la misma edad. Les contaba que una mujer se presentó ante el profeta sallallahu alaihi wasallam con un bebé y le dijo, pídele a Dios por este bebé, yo perdí a 3 hijos. Y el profeta, que la pasa con él, le preguntó, le dijo, tienes una barrera muy poderosa en contra del infierno. Cada hijo que una persona creyente pierda se convierte en una barrera que va a tener contra el fuego, siempre y cuando sea paciente siempre y cuando sean tolerantes. Y ya la vamos a responder esa pregunta, la de los bebés que no nacieron. Esta es una parte muy bonita también, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, para los padres, los que tienen paciencia, ellos van a ser una barrera para el infierno. El profeta dijo, quien haya perdido 3 hijos, ellos los van a proteger del infierno. Y una mujer dijo, y el que haya perdido 2, dijo, y el que haya perdido 2. No preguntaron más, pero los que narraron el hadiz dijeron, si hubieran preguntado por uno solo, él también hubiera dicho que uno solo. Entonces, cuando el alma del niño es tomada, inmediatamente Allah le hace preguntas a los ángeles que se encargaron de tomar esa alma. Y les preguntan, Allah le pregunta a los ángeles, ¿tomaron el alma de mi siervo? O sea, ¿tomaron el alma del niño? Y los ángeles dicen, sí, Señor. Dijo, ¿preservaron su recompensa? Los ángeles dicen, sí, Señor. Y es la pregunta, ¿y qué dijeron los padres? Miren la pregunta. Aunque Allah ya lo sabe, Él quiere saber. Lo hace para confirmar. ¿Y qué dijeron los padres? No solamente pregunta por el niño, sino por los padres. Los ángeles dicen, aceptaron complacidos o aceptaron resignados tu decreto y buscan tu protección, o Staryak. Staryak es como que se vuelven hacia ti. En otra versión dice, te alabaron y están volviendo a ti. Cuando Allah escucha eso, Él le dice a los ángeles, construyan para mi siervo una casa en el paraíso y llámenla la casa de la alabanza, Beitul Hamd. Entonces construyanle una casa para mi siervo en el paraíso y llámenla así. Vean que esas palabras que pueda decir la persona que pierde un bebé, que pierde un niño, son muy grandes, son muy importantes. Si alabaron a Allah y volvieron a Él, Allah le dice a los ángeles, inmediatamente construyanle una casa en el paraíso a mis siervos y llámenla la casa de la alabanza. Es una prueba muy grande, pero la recompensa por la paciencia que se tiene también es muy, muy grande. No hay una obra que tenga una recompensa así tan grande. Y recuerden que la paciencia es una de las adoraciones que no tiene fin. Con el resto de las adoraciones, por ejemplo, el rezo, sabemos la recompensa, el hajj, sabemos la recompensa, el zakat, sabemos la recompensa, pero Allah dice en el Corán, ciertamente se les va a recompensar a los pacientes de forma ilimitada. Entonces, eso es lo que dice Allah a los ángeles, construyanle a mi siervo una casa en el paraíso y llámenla la casa de la alabanza. Pero hay más, esto no es lo único. En el día del juicio, después de que Allah haya juzgado a las personas, de que la gente ya haya recibido sus libros y de que ya sepa su lugar,
los niños van a estar en las puertas del paraíso esperando a sus padres. Incluso el profeta que va a pasar con él dijo: va a venir un niño y va a tomar a su padre de la mano, o lo va a tomar de la ropa y no lo va a soltar hasta que entre con él al paraíso. Va a haber un grupo de niños que Allah les va a decir: entren al paraíso. Ellos van a decir: no, hasta que entren nuestros padres. Luego de un tiempo, Allah los va a ver nuevamente y les va a decir: ¿qué pasa que no han entrado al paraíso? Ellos van a decir: no vamos a entrar hasta que entren nuestros padres con nosotros. Luego de eso, Allah les va a decir a ellos: entren al paraíso ustedes y sus padres. Y ellos van a ser como el motivo de que ellos entren al paraíso, los van a llevar de la mano hasta hacerlos entrar al paraíso. Para Carmen, la hermana que preguntó por los niños que no han nacido, los niños tienen alma a partir de los 120 días de gestación. Después de los 120 días de gestación, ya el niño se considera un ser vivo, y si muere, aún sin nacer, pero después de los 120 días se reza por él y se entierra en el cementerio de los musulmanes. ¿Qué pasa con esos niños? Si la madre fue paciente, si la madre aceptó el decreto de Allah y buscó la juicio, ese niño va a estar ligado a ella por el cordón umbilical y la va a tomar de la mano y la va a llevar hasta el paraíso. O sea, el niño va a estar llevando o guiando a su madre hasta el paraíso y van a estar unidos por el cordón umbilical. Ese es el cordón más sublime, más tierno que existe, porque es el que mantiene al hijo vivo, y es el que mantiene el hijo unido a la madre. Esto, aunque en un momento es una pérdida muy grande, es un dolor muy grande, pero lo que viene después de ello es misericordia tras misericordia tras misericordia. Y la misericordia que todos nosotros podamos sentir por el niño muerto no se compara, esto ya lo dije pero lo repito, no se compara en nada con la misericordia que Allah va a tener con él. Va a estar en una posición o en una situación que ni siquiera los mejores padres con los mejores medios le podrían dar jamás. El mejor cuidado, la mejor atención, la mejor alegría la van a tener esos niños. Les repito, así sean sus padres o no musulmanes, los niños mueren como creyentes, los niños mueren como musulmanes, y ellos no van a rendir cuentas, ellos no van a ser preguntados, porque mueren en lo que se llama en el Islam como la fitra, en la inclinación innata del Islam. Para los padres es lo más difícil. Les cuento la historia de un hombre les cuento la historia de un hombre que él tuvo un niño varón. Él y su esposa tuvieron un niño varón, y ese niño se les murió. Después tuvo otro hijo varón y también se le murió siendo chiquito. Después, más adelante, él tuvo una hija y ella sí creció, pero después de casarse ella también fallece. Luego ellos tuvieron 2 hijos más, 2 hembras más, y una de ellas muere en una etapa muy temprana. Se hizo señorita pero murió. ¿Cuántos llevan muertos? 4, 2 hembras y 2 varones. Después tuvieron otra hembra y la tercera hembra muere, que nada más quedaba viva una. O sea, de 6 hijos, 5 habían muerto. Después tuvo otro hijo varón y fue alguien con el que se encariñó mucho, fue alguien con el que sintió mucho afecto, pero ese niño no vivió más de 2 años y muere siendo un bebé. De 7 hijos que tuvo, solamente le quedó viva una sola hija, y ella muere unos meses después que él muere. ¿Quién era ese hombre? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él perdió a 6 de sus hijos estando vivo, 3 de ellos siendo bebés. Entonces, cuando él estaba enterrando a Ibrahim, mientras él lo enterraba, las
él empieza a llorar, se pone muy triste y empieza a llorar. Y la gente se sorprende y le dice, ¿cómo es que estás llorando si tú nos enseñas la paciencia, si tú nos enseñas a buscarla, a tener resignación? ¿Por qué estás llorando? Y él dijo, los ojos lloran, ciertamente los ojos lloran, pero no decimos sino lo que complace a nuestro Señor. Él se despide de Ibrahim, su hijo, y se despide muy triste, pero él dijo, no decimos sino aquello que complace a nuestro Señor. No importa llorar, llorar no significa no aceptarlo, estar triste no significa rechazar el decreto de Allah, eso es algo natural en el corazón de las personas. Así no sea un niño, si sea nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, si sea un amigo que se muera, es normal sentirse triste, es normal llorar, pero solamente decimos aquello que complace a nuestro Señor. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam perdió a 6 de sus hijos estando. Lo que lo llevó a soportar todo esto es que todos van a volver a estar juntos. Ese es otro punto. Si tu hijo muere y tú mueres como creyente, ten por seguro que Allah te va a unir nuevamente con él en el paraíso. Y si uno de los dos está en un lugar del paraíso y el otro está en otra parte del paraíso, Allah con su misericordia los va a unir otra vez. No van a estar los hijos separados de sus padres, ni los familiares separados de sus familiares. Entonces esta es la situación con los niños que mueren. Es una detrás de todo ello hay misericordia para las personas. No porque un niño muera significa que sea algo malo para eso. Este niño, Rayán, estoy seguro que sus mejores días fueron los últimos días que estuvo en el pozo, en el que Allah descendió sobre él misericordia, descendió sobre él tranquilidad, y lo preparó para llevárselo, no para devolvérselo a sus padres, sino para llevárselo hacia él y hacia su misericordia. Entonces, y los niños te van a esperar, inshallah, en el paraíso, y van a hacer todo lo posible. ¿Qué sucede con los bebés de los padres incrédulos? Pregunta una hermana. Esto no es algo que se limita únicamente a los bebés, sino a las personas en general. Si una persona, digamos, no... Esos niños van a estar en el paraíso, pero sus padres no. Así sean bebés o no, así sean, por ejemplo, el profeta Muhammad, que la pasa con él, también va a estar en el paraíso, mientras que su padre va a ser castigado. Todo depende de la fe y de las obras de las personas. Por eso, aunque no parezca, pero el hecho de que muchos niños hayan muerto como niños les da una ventaja muy grande, y les va a ir mucho mejor que la mayoría de las personas. O sea, no van a rendir cuentas, tienen el paraíso garantizado y van a estar juntos a sus familiares creyentes. A todos los familiares que hayan sido creyentes y estén en el paraíso, él va a estar junto a ellos. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué Allah se lleva a los niños? ¿Por qué no los deja crecer? ¿Por qué no los deja disfrutar de la vida? Todo esto es parte de la sabiduría de Allah. Hay veces que Allah hace morir a niños porque si ellos crecen, llegasen a crecer, tal vez serían personas malas o serían personas que harían el mal. Entonces, para evitarles eso, o para evitarles estar en una situación difícil en el día del juicio, Él se los lleva temprano. Hay un ejemplo de eso en el Corán, en la sura 18, en la sura Al-Kahf, la caverna, cuando Khidir y Musa, que la pasea con ellos, estaban caminando. De repente Khidir, el hombre que estaba con Musa, Moisés, ve a un niño pequeño, se acerca al niño, lo toma y lo mata. Moisés se sorprende y le dice: mataste a alguien inocente, a alguien que no ha hecho ningún pecado, que no ha hecho ninguna falta. Y sí, era cierto, era un niño inocente, no había hecho ningún pecado. Cuando Khidir le comenta la razón por la que lo hizo, él lo hizo por orden de Allah, y le dice: Amma al-gulamu fakana abawahu mu'minin. Con respecto al niño, sus padres eran hombres, eran personas creyentes.
Y si ese niño hubiera crecido y se hubiera hecho un hombre, él hubiera sido una persona mala y él hubiera arrastrado a sus padres a la incredulidad. Entonces, Allah, como una misericordia para sus padres y para ese niño, lo hizo que muriera joven, hizo que muriera como niño. De esa forma le evita a ese niño haber crecido y haber sido una persona mala y haber tenido un juicio severo y arrastrado a la incredulidad. Entonces esa es la razón por la que Allah se lleva a muchos niños. El conocimiento de Allah es infinito y abarca todo, incluso el futuro de lo que vaya a pasar con las personas. Es cierto que el cuerpo ya muerto aún sigue sintiendo. No, ya cuando el alma de la persona sale del cuerpo, ya el cuerpo es algo que es solamente un cadáver, un cuerpo que no siente. Pero el cuerpo de las personas, de los musulmanes, es sagrado, tanto vivos como muertos. Y no cremamos a las personas porque las personas, digamos que los musulmanes vivos o muertos, tienen derechos sobre nosotros y merecen ser tratados de la forma más honorable posible. Al muerto se le envuelve en tela blanca, se le lava, se le perfuma. Vean lo bonito que es el Islam. Incluso la persona muerta no es arrojada en un cajón de madera y enterrada, sino que esa persona es limpiada, es lavada, es perfumada y es envuelta en tela blanca. Cremar a las personas, pero no es que ellos sientan, sino que el cuerpo ya salió de allí. Entonces, los que hayan perdido niños o los que niños, denle las buenas nuevas de que esos niños están en el paraíso, están jugando, se están divirtiendo y están siendo cuidados por Ibrahim y su esposa Sara. Luego, para ir finalizando, después les ayudo a responder preguntas si las tienen. Les quiero comentar especialmente están en pozos también, que se cayeron en pozos. No pozos literales, pero sí en pozos de pecados, en pozos de cosas malas, en pozos de desvíos. O sea, personas que están atrapadas en esta situación. Y nuestro deber hacia ellos es ayudarlos a salir, no enterrarlos más, no sepultarlos más en sus pecados, ya sea criticándolos o ignorándolos, sino ayudándolos a salir, y deberíamos hacerlo con la misma intensidad que los rescatistas lo hicieron con ese niño Rayán, que lucharon día y noche para sacar a ese niño. Nosotros deberíamos luchar día y noche con las personas, o por las personas, mejor dicho, para sacarlas de esos huecos, de esos pozos de desvío en el que muchos están. Si conoces a alguien que está en esa situación, tu deber es ayudarlo y no sepultarlo más. Y lo ayudas aconsejándolo. Y si no escuchas tus consejos, pídele a Dios que guíe su corazón y que lo ayude. Reflexión que quiero decirles es que nos esforzáramos tanto como se esforzaron las personas por nuestra religión, para cumplir los rezos, para cumplir las promesas, para hacer el bien. De la misma forma como se esforzaron los musulmanes en sacar a ese niño, la situación del mundo sería completamente diferente. Todas las personas hicieron un gran esfuerzo, pero debería ser un esfuerzo continuo, un esfuerzo permanente por nuestra religión. Intentar salvar a ese niño fue algo muy grande, muy loable, muy heroico, pero deberíamos ser también nosotros quienes luchemos día y noche por nuestra religión, por hacer el bien, por alejarnos del mal, por levantarnos a hacer las oraciones obligatorias y también las voluntarias. Entonces, a ver si hay preguntas. Alguien dice, mientras nos entierran podemos ver esto. Hay dichos del profeta que la pasa con él, que dice que cuando una persona está siendo enterrada o está siendo llevada al cementerio, si esa persona fue buena y creyente, ella está apurando a las personas, diciéndole, apúrense, llévenme rápido, porque sabe la recompensa es algo
Para ellos es una bendición. Si la persona no fue creyente y fue mala, es una especie de tortura. Si la hermana Stephanie dice, toda la umma se unió en Dua por una misma causa, incluso no musulmanes oraban por él, exacto. Sí, todas las personas nos unimos por una sola causa, pero se cumplió la voluntad de Dios y lo que pasó era lo mejor para el niño, no necesariamente lo mejor para los padres. Los padres sienten la pérdida, pero la misericordia de Allah se impuso y el niño, cuando sus padres van a volver a encontrarse con su hijo. No sé si sabían, pero cuando una persona creyente muere, se encuentra con el alma de sus familiares y conocidos creyentes y se abrazan y sientan una alegría muy grande y se preguntan por todos acá. Si ese niño, para ir finalizando, si ese niño estuviera vivo o pudiera volver a la vida ahora, solamente nos diría, tengan fe, tengan esperanza en Allah, y nos hablaría muy bonito del paraíso. Pero estoy seguro que no es nada. Bueno, ¿alguna pregunta o duda que quieran decir antes de ir finalizando, inshallah? ¿O quedó todo claro? No sé si hubieron preguntas que no respondí, estoy mirando, pero creo que todas fueron respondidas. Alguien preguntó qué sucede con los bebés de los padres incrédulos. Bueno, los bebés tienen el paraíso garantizado, los padres su situación es diferente. Sí, creo que no hay más preguntas. Hagamos mucho dua por todos los niños musulmanes, que Allah los proteja y que les enseñe y que los haga buenos musulmanes, personas justas, y que inshallah ellos sean el motivo de que nosotros podamos entrar al paraíso. Bueno, ¿y qué sucede con un padre que no acepta el designio de Allah? Lamentablemente se priva de una gran recompensa que que podría tener si aceptara el designio de Allah. Por eso es muy importante que en estas situaciones difíciles no actuar como hombres o mujeres, ni como padres o madres, sino actuar como musulmanes. Había una madre que tenía a su hijo que estaba agonizando, y el hijo estaba agonizando, estaba muriéndose, y la mamá lo tenía abrazado y estaba llorando y llorando. Y el hijo le pregunta a su mamá, madre, si tú fueras la que me tuviera que juzgar en el día del juicio, ¿cómo lo harías? Y la mamá llorando le dice con misericordia, con amor, con tolerancia, y él le dice, Allah es más misericordioso que tú, no tengas miedo. Y también en otra historia que decía que un hijo le dice a su padre, el hijo estaba agonizando, y le pregunta al padre, papá, ¿quién me va a juzgar en el día del juicio? El padre le responde, Allah. Él dijo, entonces no hay que tener miedo. No hay miedo, entonces no hay temor. Nadie es más misericordioso que Allah. Me pregunta, si eres musulmán y uno de tus padres es de otra religión y quieres ser cremado, ¿cómo puede el musulmán en este caso? Si está en tu poder evitar la cremación, tienes que hacerlo. Hay una regla en la religión que dice, no hay obediencia a la creación si eso implica desobedecer al Creador. Entonces, si es tu responsabilidad, aunque tu padre lo haya pedido, aunque tu padre lo haya querido, no se lleva a cabo la cremación. Si no es tu responsabilidad y no está en tus manos, entonces intentas convencerlos de que no lo hagan, pero ya no es algo que quede en tus manos, por lo que Allah no te va a juzgar. Hoy es lunes, inshallah, el jueves tenemos otra clase por acá a las 8 de la noche. Me despido por ahora. Cualquier palabra o cualquier acierto que se haya dicho acá en esta clase viene únicamente de Allah y solamente a Él se le agradece. Cualquier error es de mi parte
Y del Shaitán, soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib. Nos vemos la clase que viene, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.